Vaya escándalo que se está generando en Estados Unidos. El presidente norteamericano Joe Biden se niega a difundir una entrevista que se concedió durante una indagatoria en su contra. Pero exactamente por qué se está dando este escenario y por qué se está generando una fuerte tensión frente al presidente que busca, curiosamente, la reelección. Vamos a comentarlo. A una semana del inicio formal de las campañas presidenciales en Estados Unidos, el presidente Joe Biden, quien pretende su reelección, se ha negado rotundamente a difundir las entrevistas que concedió para una reciente investigación en su contra por mal manejo de documentos clasificados, algo que llama la atención y enciende las alarmas, porque aparentemente esto repercute negativamente pues en la intención del voto. Y además, algo muy importante, esta frase de quien no la debe no la teme empieza a jugarle en contra al mandatario. Los legisladores republicanos le pidieron la difusión de dichos audios, pero la Casa Blanca ha informado, incluso mediante un comunicado, que el mandatario demócrata apeló su privilegio ejecutivo, rechazando así la petición de dar a conocer las grabaciones que se realizaron por orden del fiscal especial Robert Hur, quien al final determinó que Biden no debería ser imputado porque, bueno, era un anciano con mala memoria, que era una persona que no lo hizo con maldad. Sin embargo, lo que llama la atención de nuevo es que el propio Joe Biden haya decidido no enseñar estos audios, estas investigaciones. Algo bastante preocupante, pero que se nota también a leguas, es una estrategia de los propios republicanos. Y sí, en este caso, la respuesta por parte de la administración Joe Biden no ha sido la más inteligente, o al menos ha levantado pues ciertas sospechas. Los representantes republicanos evidentemente habían solicitado estas grabaciones de las entrevistas de Biden y amenazaron con acusar incluso al fiscal general Merrick Garland de desacato al Congreso por negarse a entregarlas. Sin embargo, el abogado de Biden argumentó que no existe una necesidad legítima de divulgar estas cintas. Un escándalo que no está sentando nada bien al propio Joe Biden, que, como hemos comentado ya en anteriores videos, está en un escenario complicado, sobre todo por el tema no solamente de Ucrania y Rusia, sino también de Israel y la Franja de Gaza. Aunque puede que las entrevistas al final no se hagan públicas, es probable que la medida que Biden acaba de tomar y la insistencia de los opositores reavive la polémica sobre la edad del presidente y los esfuerzos de los republicanos para presentarlo como una persona que es no apta para el cargo, según asegura un análisis del diario Financial Times, algo que de hecho tiene sentido, tomando en cuenta que la resolución por parte del propio fiscal, de nuevo, era que Biden no lo hizo con una mala intención porque no tiene buena memoria. Claro, habría que ver qué dijo entonces en estas declaraciones. El bloqueo de Biden se presenta 3 meses después de la publicación de un demoledor informe elaborado por el propio Robert Hur, el abogado especial que terminó supervisando la investigación sobre el manejo por parte del presidente de material clasificado hallado en su residencia y oficina privada. También en este se asegura que el presidente tiene una memoria significativamente limitada. El informe especial publicado por el Departamento de Justicia en febrero revela que el presidente Joe Biden sí retuvo e hizo mal uso de los documentos clasificados cuando era vicepresidente, pero determinó que no debería ser imputado, aludiendo de nuevo a su mala memoria. Una de las razones por las que el propio Hur no recomienda cargos contra Biden es que el mandatario sabía de los documentos clasificados en su casa desde el 2017, cuando ya no era vicepresidente, pero creía que estaba autorizado a conservar la información clasificada que estaba contenida en sus cuadernos personales. Lo que llama la atención y terminó estableciendo este reporte es que la memoria del señor Biden estaba significativamente limitada, tanto durante sus entrevistas grabadas con el escritor fantasma en 2017 y en su entrevista con nuestra oficina en el 2023. Termina estableciendo el reporte. La Casa Blanca acaba de emitir un comunicado que es bastante preocupante, pero bastante preocupante para Volodymyr Zelensky. Escuchen bien esto, la Casa Blanca considera que los próximos meses van a ser críticos y determinantes para lo que va a suceder en el futuro de Ucrania. En la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, crece la sensación de que los próximos meses podrían ser decisivos en el conflicto ucraniano. Kiev y Moscú podrían avanzar en algún momento hacia un alto al fuego negociado,
Esto indica The New York Times, pero lo que llama la atención es que dice que la situación tiene de fondo el avance de las tropas de las fuerzas de Rusia en la región de Kharkov, lo que dice de manera literal la publicación en la que se entrevistó a varios funcionarios de Estados Unidos y de los países aliados es que en algún momento ambas partes podrían finalmente avanzar mediante negociaciones hacia el alto al fuego similar al que puso fin a las hostilidades activas en Corea en 1953 o simplemente congelar el conflicto. El texto termina precisando que la artillería y los drones proporcionados por Estados Unidos y la OTAN fueron neutralizados por sistemas de guerra electrónica rusos que aparecieron tarde en el campo de batalla, pero resultaron sorprendentemente eficaces. En el 2024, el ejército ruso tiene una ventaja material y una iniciativa estratégica, termina admitiendo el propio medio. De hecho, el ministro de Defensa de Rusia informó con anterioridad del avance del grupo de tropas norte en la profundidad de la defensa enemiga. Durante los últimos 2 días, los militares rusos se hicieron con el control de una decena de asentamientos en la provincia de Kharkov. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha confirmado el día de ayer que hay diferentes combates encarnizados también en el norte de Kharkov, particularmente en la zona de Volchak. El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania calificó de bastante difícil la situación en esta zona y ha reconocido que las tropas rusas han logrado un éxito tácito. Ya desde el 15 de mayo, las Fuerzas Armadas de Rusia lograron tomar el control de las localidades tanto de Lukiansky como de Gluboyeke, ambas ubicadas en la región de Kharkov, y la localidad de Rabotino, en la región de Zaporilla, según comunican desde el propio organismo castrense. Es por esto que lo que está comentando la Casa Blanca es que lo que va a definir no solamente el futuro del conflicto en Ucrania o qué es lo que va a pasar en esta guerra contra Rusia, se va a vivir en los próximos meses, sí, pero de nuevo, no es solamente eso, sino por ejemplo, quién va a tener un mejor posicionamiento a la hora de negociar, a la hora de exigir y sobre todo, evidentemente, a la hora de ver cuál es el futuro de estas dos naciones. Para algunos expertos, la estrategia debería empezar a ser intentar convencer a Volodymyr Zelensky de que se siente a negociar. O, por qué no decirlo, en su defecto, de que empiece a tomar medidas mucho más, no por así decirlo, agresivas, porque aparentemente, por más que lleguen las ayudas, la respuesta o el resultado no es inmediato, sino más bien que empiece a limar algún tipo de asperezas. Recordemos que Zelensky emitió una ley literal en la que se prohíbe que Ucrania negocie con el presidente ruso si este se llama Vladimir Putin, algo que obviamente va a tener que descartarse tomando en cuenta la realidad que se está viviendo en el campo de batalla y las palabras ya no solamente del propio pueblo ucraniano, sino incluso de Estados Unidos.